Muy bien, muchachos, entonces buenos días a todos, espero estén bien. Vamos esta mañana de hoy a discutir y ustedes escuchar nuestra clase del hueso. Entonces ya hemos visto varias partes del tejido conectivo, ¿no? El tejido conectivo como tal, vimos la grasa o tejido adiposo, vimos el cartílago con sus respectivas funciones y hoy vamos a ver qué nos falta, que es el del hueso, ¿no? Básicamente tú puedes resumir los tejidos conectivos como tejidos que tienen una función al final del día de sostén, diferente a los epitelios que son tejidos efectores, que son funciones a grosso modo, ¿no? Cada uno de los tejidos que hemos visto tiene sus funciones particulares, que es lo que lo hace tener sus características propias y que define parte de lo que ya conocemos como la especialización y lo define como tejidos bien diferenciados. Entonces ya con esta clase complementamos la parte de tejido conectivo, que forma todavía parte de las clases generales. Después la otra clase general es la del tejido nervioso y después la del tejido muscular. A partir de ahí ya sí saltamos entonces con los órganos y sistemas, que yo les voy a hablar es generalidades. Ok, entonces el hueso, obviamente, como usted ya debe saber por sentido común, es básicamente el que le complementa a usted la mayor parte de su esqueleto, ¿no? Recuerden, en la clase del cartílago hay un esqueleto donde se ve que los cartílagos forman son las carillas articulares, ¿no? Y las superficies articulares, mejor dicho. Bueno, el hueso se puede ser un 10%, el hueso o más. El hueso es el mayor constituyente del esqueleto. ¿Cuáles son las funciones del hueso? Pues es su armazón, es el que le da soporte al cuerpo, o sea, realmente la estructura o la pilastra del cuerpo. Aquí la pilastra del apartamento, bueno, el esqueleto es la pilastra de su cuerpo. Por otros órganos vitales, usted ya sabe, por ejemplo, sus costillas. Debajo de sus costillas está sus pulmones, está su corazón, están los grandes vasos, están las estructuras mediastino. De su cráneo subyacente está el cerebro, con todas sus capas que vamos a ver acá en la clase de nervioso. Y lo importante es que en los huesos hay médula ósea, ¿ok? Dentro del hueso está la médula ósea, que hay una clase de médula ósea que es la clase de hematopoiesis, que es en la clase en la que se ve el origen de todos los componentes de la sangre y parte de la inmunidad. Importante también que el hueso, aparte de una función mecánica, también tiene una función metabólica importante, ya que el hueso es como la fuente de calcio. O sea que cuando hay poco calcio, el hueso provee calcio, y cuando hay exceso de calcio, el hueso deja de proveer calcio. Eso lo mencionamos más adelante también. Principalmente calcio, no también ese fosfato, pero principalmente calcio. Importante es que si usted ya dio su clase de biofísica, no sé si será más físico-matemático, físico-química, la parte de la medicina que tiene que ver con física, el hueso forma junto con los músculos, el tejido conectivo y las articulaciones, a través de fuerzas mecánicas y vectoriales, hace que la contracción, la fuerza se multiplique, ¿no? O sea, no es lo mismo jalar algo con una soga, con una polea. O sea, eso es biofísica en este caso. Y lo importante es que el hueso tiene su matriz muy distinta a los otros tejidos, que hace que es una matriz dura de soporte, una matriz resistente, una matriz calcificada, como dice aquí. Y en el hueso vamos a encontrar tres tipos de células: osteocito, osteo de hueso, cito de célula; osteoblasto, osteo de célula y blasto de célula inmadura; y el osteoclasto, que el osteoclasto sí, no sé cuál es la definición etimológica, pero vamos a ver que el osteoclasto es una célula gigante multinucleada. En este caso es una célula gigante multinucleada fisiológica. La célula gigante multinucleada que vimos la vez pasada, que es la del cuerpo extraño, es una célula patológica que solamente surge en respuesta a algo infagocitable. Pero el osteoclasto es una célula gigante multinucleada fisiológica junto a la fibra muscular esquelética, junto al megacariocito, que es el que da origen a las plaquetas, y junto a las células del sincito trofoblasto, que me imagino que usted ya las conoció en su clase de embriología, que son los que dan origen a la placenta, no sé si lo dije ya. Entonces viene el hueso, ¿no? Por ejemplo, un fémur, ya les hablé en la clase anterior que los extremos se llaman las epífisis, aquí están los carillas articulares, en el centro hay la diáfisis, y en el centro del hueso se alberga la médula ósea, ¿no? Que va a dar los componentes precursores de todas las células de su sangre. O sea, lo vemos en la clase con calma, en la clase de hematopoiesis. El hueso no solamente es como una varilla dura, no. El hueso tiene su función metabólica importante también. No solamente es para soporte, tiene otras funciones únicas de él. Entonces, el hueso
está recubierto fuera de una telita de tejido conectivo, ¿ok? Y en este tejido conectivo también hay células óseas. La parte de afuera se llama el periósteo, o sea, la telita que está por fuera del hueso se llama el periósteo, ¿no? Usted lo tiene que ver cuando habrá ido al McDonald's, habrá comido un pollo asado, que el hueso tiene como una capa transparente afuera. Bueno, eso es periósteo y eso es tejido conectivo. Y si usted agarra un hueso y lo corta y ve el tuétano, que es el nombre coloquial de la médula ósea, la médula ósea no está en contacto directo con el hueso, sino que hay una capita de tejido conectivo que divide el hueso de la médula ósea, y ese tejido conectivo que los divide se llama el endósteo. Importante es que el hueso, usted sabe que es duro, usted no puede agarrar un cuchillo y cortar un hueso, imposible. De mismo modo, cuando le hablan de laboratorio, usted no puede poner un hueso en un microtomo y cortarlo, porque el hueso es demasiado duro. Entonces el hueso hay que literalmente, muy entre comillas, ablandarlo. Esto se da gracias a soluciones que lo decalcifican. El proceso bioquímico por el medio cual sucede eso, se lo dejo a ustedes para que lo estudien en su laboratorio. El decalcificador más común utilizado en la práctica histológica es el que dice aquí, el ácido fórmico. Se utiliza a distintas concentraciones dependiendo de la cantidad de huesos que usted quiere decalcificar. Por ejemplo, para decalcificar una médula ósea, 5% está bien. Pero si usted quiere decalcificar un hueso como tal, 20%, y aumenta las concentraciones. También se usa ácido clorhídrico, ácido nítrico, son un montón de químicos, pero el ácido fórmico, pregunta de examen, es el más comúnmente utilizado. Entonces, nuevamente es para que usted vea aquí las epífisis proximal, o sea, de arriba, epífisis distal, y el centro, que es la diáfisis, y el hueso con su contenido de médula ósea, que lo vamos a ver más adelante. Entonces vamos a hablar en un inicio del osteoblasto, ¿no? El osteoblasto, como el hueso es tejido conectivo, se origina del mesénquima embrionario, o sea que viene del mesodermo. El osteoblasto es el que secreta la matriz extracelular del hueso. Aquí vamos a ver colágeno tipo 1, vamos a ver nuevamente protoglucanos y las glucoproteínas, que usted ya sabe muy bien que son las que adhieren y comunican las células con su matriz. En este caso vamos a encontrar en la osteonectina. También el osteoblasto secreta la matriz inorgánica del hueso, que es la que le da la dureza, ¿no? Calcio, fosfato, que lo vamos a ver más adelante, que forman la hidroxiapatita. Lo importante es que el osteoblasto que está activamente secretando se encuentra, como dice aquí, en la superficie de la matriz ósea. Por ejemplo, usted tiene aquí el hueso y aquí están los osteoblastos revistiendo la superficie de la matriz ósea. Como dice aquí, son células cuadraditas, cuboidales, como dice aquí, una sola capita, y es la que reviste la matriz ósea. Y ellos están comunicados y unidos ahí a través de esto que usted conoce, que son las adherent junctions y los gap junctions. Entonces, de esta imagen también rescato, por ejemplo, que usted ve aquí, los osteoclastos, que son gigantes multinucleadas, y hacia la matriz ósea verá los osteocitos, que parecido a los condrocitos también existen en su piscinita, una lagunita. Eso lo vamos a ver más adelante. Y vemos que aquí están los osteoblastos secretando esto amarillo, ¿no? Que es como un cemento, que eventualmente va a formar la matriz, que se llama el osteoide. Vamos a ver más adelante también. Entonces, esta es como la representación en hematoxilina de lo que vimos en el diagrama anterior. La imagen no es la mejor. Todo esto rosado que usted ve acá es hueso. Se ve rosado porque tiene bastante colágeno tipo 1. Y acá están los osteoblastos revistiendo la superficie de ese hueso. Son células cuboidales, aquí no están muy bien preservadas. Supuestamente estos son osteoclastos. Y usted ve aquí unas áreas más acidofílicas o más eosinofílicas. Esos son las áreas de formación de osteoides. Bueno, esta imagen no es muy buena, solamente es para la puse porque tiene las etiquetas, ¿ok? Pero es para que usted vaya familiarizándose con lo que vamos a encontrar en el hueso. Esta imagen es mucho más bonita, hueso rosado porque tiene bastante colágeno tipo 1, y entonces aquí revistiendo el hueso está sus células cuboidales, que son el osteoblasto. Usted ve que hay un carácter tintorial distinto, ¿no? Acá se ve más rosadito, como si fuera un algodón de azúcar, y acá se ve un rosado más fuerte. Este rosadito light es el material osteoide que el hueso está secretando activamente. Y aquí ve los osteocitos en sus piscinitas, que vamos a verlos más adelante. Comienza a internalizar los conceptos del hueso. Bien. Cuando el osteocito secreta los componentes de la matriz, que lo vamos a ver en diapositivas más adelante, algunos se van a diferenciar a la célula madura, que es el osteocito, que yo les mencioné ya que existe dentro de su laguna o su piscinita. O sea, el osteoblasto surge dos destinos.
o varios destinos. O se diferencia osteocito, o algunos se convierten en células revestidoras de hueso, que son los que revisten el hueso, ¿no? Que son las células estas cuboidales o aplanaditas, como las que vemos acá, que son las que revisten el hueso. Son los destinos del osteoblasto. Los que no pueden cumplir esa función, ya usted sabe que sobran, no son necesarios, y por lo tanto sufren apoptosis, que es bien regulada, es un concepto que ya usted conoce. El osteoblasto, cuando está secretando matriz, él tiene mucha síntesis activa de proteínas, ¿no? De protoglucanos, también secreta bastante osteonectina, que es la glucoproteína, y secreta este osteoide, que el osteoide es una capa de colágeno especial, que eventualmente va a formar la capa de hueso conocida como tal. Entonces, de la clase del cartílago, usted conoce ya este concepto del crecimiento aposicional. Bueno, ese concepto que usted lo verá en embriología forma el fundamento de cómo el osteoblasto va secretando calcio, que es el que va a ir calcificando, valga la redundancia, a su vez la matriz extracelular del hueso, que es la que eventualmente le va a dar la dureza que ya ustedes conocen, ¿no? Saben que el hueso por definición es duro. Entonces tienes aquí tu hueso, tu matriz ósea, con su hueso con bastante colágeno tipo 1. Acá tienes los osteoblastos, está pisando el hueso, los osteocitos en sus piscinitas, que son osteoblastos que se diferenciaron, y acá tienes la secreción de material de osteoide, ¿ok? Otra cosa, recuerden que el hueso no es completamente sólido, ¿no? El hueso hay trabéculas, etcétera, que vamos a ver más adelante, por eso es que no es como el cartílago, que es completamente sólido. El hueso tiene unos espacios por el cual pasan todos estos componentes de tejido conectivo, hematopoiesis, etcétera. Recuerden que lo que pasa es que esto es una imagen tridimensional vuelta a dos dimensiones, por eso es que se ve así. Bien, esta imagen es del libro, les resume básicamente lo que yo les había dicho. Entonces, para recordarles, no tienes aquí el hueso esquemáticamente, acá en eosinofílico bien fuerte, tienes los osteoblastos, que son los que te revisten la superficie del hueso, y debajo de él comienza la secreción de osteoide, que el osteoide es como el cemento. Cemento solito como tal no es tan fuerte, entonces tienes que agregarle piedras, etcétera, para convertirlo en concreto. El concreto es la material ósea como tal, o sea, le falta calcificarse. Entonces el osteoblasto te hace la materia prima, o sea te hace la mezcla inicial, pero esa mezcla tiene que calcificarse con la añadidura de sales inorgánicas, sales de calcio, fosfato, etcétera, que es lo que le va a dar la dureza conocida al hueso. Entonces, esta es la introducción apenas, ¿no? Bien, vamos entonces a ver cómo la matriz ósea se calcifica o cómo se mineraliza. Lo primero es que ustedes van a buscar que esto es un proceso que está estudiado, pero al final del día hay cosas que todavía no se entienden, ¿no? Recuerden que la ciencia es una materia que está en constante descubrimiento. Eso que usted lee de coronavirus y todo lo que usted lee de coronavirus hoy, lunes, el otro lunes ya se lo cambiaron. Y en 15 días también, y así vamos. Vemos una proteína importante aquí, que es la osteocalcina, que obviamente lo secretan los osteoblastos. La osteocalcina es una proteína importante, ya que ella va a ligar calcio y va a hacer que el calcio que está por ahí desperdigado se concentre, como dice aquí. O sea, va como a arrastrar calcio hacia la matriz ósea. Usted ya sabe que los osteoblastos deberían secretar sus sustancias, que son complejas, a través de tráfico de vesículas de membrana. Ya sea, como secreta, será por exocitosis. Entonces aquí él va a secretar una enzima importante, que es la fosfatasa alcalina, ¿okay? Que usted la conocerá también, es la clase de medicina interna, es algo que se mide en sangre también y está alterado en ciertas patologías. Y entonces esa fosfatasa alcalina va a tener la función de aumentar las concentraciones de fosfato. Fosfato lo simbolizo como P o menos, fosfato. Esta acción de la osteocalcina junto a la fosfatasa alcalina va a favorecer que se junte bastante calcio y bastante fosfato. Después le preguntan a su profesor de bioquímica cómo se hace esto, porque yo nada más se lo menciono, yo no le voy a hablar de esto. El fosfato y el calcio van a formar un cristal inorgánico que se llama la hidroxiapatita. La hidroxiapatita, como dice aquí, es la materia prima de la matriz ósea calcificada. Es lo más importante, ¿ok? Luego de, es un proceso que se forma continuamente. Y eventualmente estas masas de hidroxiapatita junto al material que se calcifica va a unirse a colágeno y protoglucanos y va a generar eventualmente la matriz ósea calcificada como tal. Entonces me interesa que sepan los conceptos, ¿no?
calcio, fósforo forman la hidroxiapatita, que es como el mineral duro, que es el que le da la característica esa de dureza al hueso. Entonces, para resumir la imagencita aquí, tienes el colágeno, que usted lo conoce muy bien, que el procolágeno, tres monómeros se hacen una hélice, ¿ok? Está la hidroxiapatita acá, simbolizada por estos cubitos, fue la imagen más esquemática, por estos cubitos verdes. Entonces, la célula formadora de hueso, que es el osteoblasto, liga estas dos cosas y va a generar en verdad al final la matriz ósea. Es una imagen como de kinder, pero bueno. Es que las otras imágenes eran pura bioquímica y yo prefiero limitarme a algo de kinder que sea esquemático y colorido a entrar en una cosa de bioquímica que yo me quedé que les he puesto, muchachos, un esquema que ni yo puedo explicarles. Eso está en panga. Así que no, yo no me extralimito. Yo respeto las otras ciencias, algunas, pero no, es muy reckless meterme en cosas que no me corresponden. Entonces yo le pongo en colorcito las cosas que me interesan que ustedes sepan. Entonces, esta imagen es del libro, te explica cómo están los osteoblastos secretando activamente la fosfatasa alcalina, que es la osteocalcina. Básicamente quiero que entiendan que estas sustancias salen, como son complejos enzimáticos grandes, son proteínas grandes, salen de los osteoblastos a través de exocitosis, porque son moléculas muy grandes. Entonces usted recuerda que estas moléculas grandes requieren de los lipid raft para poder pasar a través, todas estas cosas que usted hace en su clase de biología celular. Estas moléculas van a aumentar la cantidad de calcio y de fosfato. Esos dos iones se van a linkear y van a formar la hidroxiapatita, que es la que forma el fundamento de la osificación de la matriz. Van a comenzar a formar el osteoide. Eventualmente esos osteoides se van a mezclar los protoglucanos, las glucoproteínas multiadhesivas y van eventualmente a formar la matriz mineralizada como tal. Básicamente lo que dice acá, ¿no? Algunos detalles se me escaparán, pero bueno, yo trato de hacerles estas cosas que ya el libro les dijo, es una vaina que está pocamente entendida. O sea, así que yo trato de digerírselo para que el concepto se entienda y ya cuando ustedes sean profesores de histología, ustedes van a decir que chuleta, Obregón estaba más o menos por ahí, pero estaba perdido porque ya se han descubierto otras cosas más. Esto forma parte del aprendizaje, ¿no? Todo maestro espera que su alumno eventualmente lo supere. Bueno, ya hablamos de los osteoblastos y un poquito de la formación de la matriz. ¿Ok? Ahora vamos a la parte que a ustedes les interesa, ¿no? La aplicación médica del osteoblasto, ¿no? Ya usted sabe que todos los tejidos pueden ponerse neoplásicos. Neoplasias benignas, neoplasias malignas. Cuando el hueso se maligniza, hace un tumor maligno bien malo porque es un tumor, hay tumores malos y dentro de los tumores malos hay tumores bien malos, tumores que no te dejan, no te dan tregua. Hay otros que más o menos sí, pero hay otros que, chuleta, son terribles, son sentencia a muerte. El osteosarcoma es el tumor maligno del hueso. Es poco común, en mi medio yo no lo veo mucho porque es un tumor más de pacientes jóvenes, ¿no? Es un tumor que tú esperas más en pacientes pediátricos, por ejemplo, por lo tanto lo esperas ver en pacientes pediátricos, valga la redundancia. Lo que sí se ve en el hueso es bastante metástasis. Por ejemplo, mama, pulmón, son tumores que hacen metástasis a hueso. Entonces, si tú tienes, estos son tumores epiteliales, por lo tanto, aquí cuando tú tienes un tumor, sospecha de tumor a hueso, ya usted sabe que usted le aplica la citoceratina E1A3 para demostrar que es epitelial. Claro, ya usted demostró que es epitelial, hay un arsenal de otras inmunos para tratar de favorecer un origen primario como tal. Eso yo no le voy a hablar aquí porque eso es materia de patología y eso es materia ya no estudiante de medicina, es una materia de residente. ¿Cómo llegan los tumores metastásicos a hueso? Bueno, porque los tumores son cabrones y sueltan células hacia la circulación. Entonces esas células viajan, se llama un émbolo tumoral, viajan por la circulación y entonces, como el metro, ¿no? Llega a una parada, eligió el hueso, el desgraciado. Y ahí, como las células tumorales son metabólicamente activas, comienzan a crecer en el hueso y hacen una metástasis en hueso. Son malos esos tumores, porque viajan por la sangre y entonces hacen tumores metastásicos allá. Lo interesante que es esto, no sé, tumores más comunes en el hueso son las metástasis, no son los primarios como tal. Bien, ya hablamos del osteoblasto, vamos a entrar entonces al osteocito. El osteocito se diferencia de algunos osteoblastos y vimos ya que el osteocito está dentro de su lagunita, ¿no? En la matriz ósea. Entonces el osteoblasto sería hasta aquí,
vean cómo él tiene en esta imagen de microfotografía, o sea, una por a través de microscopía electrónica, ultraestructural, tiene entonces eucromatina, ¿no? Junto a algo de heterocromatina y el núcleo, lo que usted conoce muy bien. Este espacio blanco que está acá es su piscinita. Lo importante es que el osteocito es como un pulpo. Él extiende varios tentáculos, que el término histológico es proceso citoplasmático, que se llaman en este caso los canalículos, que son los que están representados por esta C. Bueno, él abre esos caminitos, esos canalículos como si fuera una conejera, ¿no? Los va abriendo, y entonces a través de esas conejeritas él va teniendo sus tentaculitos, que son los procesos dendríticos, ¿no? Dendríticos son así como unas extensiones de él, extensiones del citoplasma. Y entonces esos canalículos él los va a usar para comunicarse con otros osteocitos. Imagínate como si fuera como un sistema de alcantarillado en lo que todas las alcantarillas eventualmente se comunican. Más o menos eso es lo que hace el osteocito. Por eso esta es la función de su lagunita. Entonces, el osteocito usa también sus canalículos para obtener aporte sanguíneo y nutricional de los vasos sanguíneos. Y esto se da gracias a que hay cierta cantidad de fluido en estos canalículos. Vuelvan a imaginarse entonces la alcantarilla, ¿no? Porque la alcantarilla, en la alcantarilla se ven desechos, ¿no? Bueno, acá se ven nutrientes y desechos. Recuerden que la célula consume y también desecha. Entonces, los canalículos son el medio mediante el cual se difunden estos nutrientes y se excretan estos desechos. Como le dije antes, ¿no? También se comunican los osteocitos unos con otros. Esto se da gracias a los gap junction, y los osteocitos también se comunican con los osteoblastos, gracias a los tentaculitos esos que él extiende desde su osteoblasto. Es como una célula con muchos bracitos. ¿Ok? La red esa, que yo me lo imagino como un alcantarillado, ha recibido el nombre de la extensa red lacunar canalicular, donde el osteocito se comunica con vasos sanguíneos, con otros osteocitos y con otros osteoblastos. Importante también que esta red, que es bien compleja, yo espero que yo se lo haga más digerible, pero es compleja. Créanme que leer este libro es un poco cruento. Tiene la función de también de ser un mecanoreceptor. ¿Qué es un mecanoreceptor? Un receptor que detecta estrés mecánico o detecta carga mecánica. Entonces, esta red de osteocitos, esta red lacunar canalicular, detecta exceso de estrés mecánico en el hueso. ¿Ok? Y entonces él dice que, hey, este hueso está muy desgastado. Y entonces él llama a los osteoblastos para que vengan a reparar y secretar nueva matriz. ¿Ok? Entonces, importante, ¿no? Cuando el que detecta el desgaste en el hueso es el osteocito a través de su red. Y entonces él activa a los osteoblastos y los osteoclastos, que vamos a ver más adelante, para que vengan y reparen ese hueso. Como cuando usted se le raja una pared. Bueno, usted agarra y compra relleno, qué sé yo no soy albañil, ¿no? Pero usted se da cuenta y usted repara eso porque si no el daño se extiende. Bueno, el osteocito tiene esa función. Entonces, el canal de Haber se lo vamos a ver más adelante, pero vean cómo están los osteocitos aquí. No se ven los canalículos ni los procesos dendríticos, pero están todos ellos comunicados unos con otros a través de sus distintas conexiones, ¿no? De sus distintos, como si fuera una red de alcantarillado. O sea, todo esto acá abajo está conectado. Me gusta ese concepto de alcantarillados. Aquí hay que tener mucha imaginación, se dijo al principio. Los osteocitos son los que más abundan en el hueso. A nivel celular tienen un retículo rugoso bien chiquitito, un Golgi pequeño, y la cromatina está más condensada que en el osteoblasto, ¿no? Porque ya dije que el osteoblasto es el encargado de secretar los componentes, ¿no? El osteocito tiene otras funciones más de soporte. Pero bueno, ¿no? eso riñe contra acá que yo dije que era eucromatina, ¿no? Eso es lo que se ve acá. Recuerden que esto no es una ciencia absoluta. Él secreta algunas cosas, pero no tanto como el osteoblasto. El osteoblasto es el que está más encargado de secretar. ¿Ok? El osteocito, a diferencia del osteoblasto, mantiene la matriz calcificada. Entonces, cuando el osteocito se muere, él sufre resorción. ¿Qué es la resorción? O sea, que se lo come un osteoclasto. Eso lo vamos a ver más adelante. El osteoclasto es como un camión de basura. Va devorándose todo lo que encuentra a su paso. Eso lo vamos a ver más adelante. El osteocito también secreta varios factores paracrinos o endocrinos que ayudan a la remodelación del hueso. Eso ocurre a través de esto que les mencionaba más adelante, ¿no? Cuando el osteocito se da cuenta de que, oye, este hueso está rajado, bueno, él comienza a secretar
factores paracrinos o endocrinos que activan entonces a los osteoblastos y los osteoclastos para que vengan y arreglen ese hueso que está dañado. Interesante todo esto. Entonces aquí les resumimos las funciones de los osteocitos. Y esta imagen acá es para que ustedes vean los osteocitos, lo que se ve más oscuro, y vean cómo le extiende sus procesos dendríticos que los intercomunican con otros osteocitos para formar esa red lacunar canalicular, que para mí es como si fuera una red de alcantarillado, que al final todos están conectados unos entre sí. Bien, lo que a ustedes les interesa, ¿no? Las aplicaciones médicas. ¿Para qué sirve el osteocito? El osteocito también hace una cuestión que le llaman el mecanostat. No he encontrado hasta el día de hoy cuál es la traducción literal al español, así que yo lo dejo en mecanostat, y si usted lo quiere buscar, lo va a encontrar así como mecanostat. Esa es la palabra en inglés, así lo encuentra en el libro. El mecanostat lo que hace es que detecta la carga o el estrés mecánico que hay en el hueso, y dependiendo de esto, él manda señales para que se mantenga la matriz ósea ajustando los niveles de iones, como un regulador, ¿no? Un regulador de voltaje, por así decirlo. Las personas que hacen ejercicios de resistencia, o sea, yo no, van a tener huesos que son más fuertes y más gruesos en estas áreas afectadas. O sea que un maratonista versus yo va a tener huesos en las piernas y también músculos mucho más fuertes. Yo no, porque yo no corro ni quiero correr, yo no soy un caballo. Eso se lo damos a las personas que les correspondan. Claro, ¿cómo esa persona tiene tanta resistencia? Porque sus huesos se han adaptado a este exceso de carga. Lamentablemente, como dice aquí, la falta de ejercicio hace que sus huesos estén más debilitados, ¿no? Porque no hay tanta estimulación mecánica. Entonces, por eso es que se les recomienda que no sean sedentarios. Digo, tampoco se les recomienda que haga CrossFit, ¿no? Porque ya pasa lo de la osteoartritis con los cartílagos que se degeneran. Pero tenga un nivel de actividad moderado y cuidando sus articulaciones. Camine, suba las escaleras, evite usar los elevadores a menos que sea necesario. Cosas tonterías como esas le ayudan a ustedes a mantener un sistema óseo saludable. Entonces, básicamente, el mecanostat detecta que hay debilidad en la matriz ósea, activa sus hormonas, sus factores paracrinos endocrinos, y a través del osteoclasto y el osteoblasto manda las señales que hay que fortalecer el hueso. ¿Ok? Más o menos funciona así la cosa. Entonces usted después estudia esto con calma, integra los conceptos y va a ver que el hueso, ya va a entender que el hueso no solamente es su armazón, el hueso tiene una función metabólica importante, y el hueso es inteligente también y es dinámico. Aquí todo es dinámico. Ya vamos a ver la tercera célula de el tejido óseo, que es el osteoclasto. Lamentablemente la pronunciación aquí es igual, ¿no? Osteoblasto, osteoclasto, así que puede que nos confundamos, así que es importante tener los conceptos claros. El osteoclasto es una célula gigante multinucleada fisiológica, y su función importante es la resorción del hueso, o sea que él va destruyendo, no destruye, él se come el hueso, él tiene la maquinaria suficiente para degradar el hueso, y eso sirve para remodelar. Es como un repellador, o sea, como cuando usted hace un muro y lo tiene que repellar. Bueno, el osteoclasto es el repellador. El osteoclasto es grande y tiene muchos núcleos, ¿no? Y al igual que el anterior, que ya usted conoce, la gigante multinucleada, él también se genera en la fusión de los monocitos. O sea que podríamos decir que los osteoclastos son primos hermanos de los macrófagos, sus células, que las que ustedes son fanáticos. Los osteoclastos no se forman por arte de magia, ¿no? Los osteoclastos, para formarse, requieren la estimulación del osteoblasto secretando dos tipos de sustancias. Este que es el MCSF, que es el Colony Stimulating Factor, la M de macrófagos, ya lo dice aquí, y el RANKL. RANKL no recuerdo qué significa, pero la traducción literaria es un receptor activador del ligando nuclear del factor kappa beta. Entonces, cuando el osteocito manda la señal de que el hueso está defectuoso, se la manda al osteoblasto, y el osteoblasto comienza a secretar esta dos sustancias, y entonces esto va a hacer que se formen los osteoclastos para resorcer y remodelar el hueso. ¿Ok? El hueso va a tener sus osteoclastos en sus dominios, por así decirlo. O sea, que son unas lagunitas que se llaman las lagunas de Hauschildt
o lagunas de resorción, que son sitios enzimáticamente activos, y ya lo vamos a ver más adelante. Entonces tienes el hueso acá, bastante colágeno, por eso que se ve rosado. Tienes a los osteocitos en sus piscinitas, en su laguna, comunicados entre sí por sus procesos dendríticos, y el osteoclasto, que es gigante multinucleado y es bien grande, comparado versus el osteoclasto versus el osteocito, es realmente grande, por eso es una célula gigante multinucleada, y verás que él está en su espacio, ¿no? Se llama su laguna de Hauship o su laguna de resorción. Entonces, miren, acá tienes este hueso de nuevo acá, tienes aquí tus osteocitos, tienes acá material osteoide, que es un rosado menos fuerte, y aquí tienes entonces las células gigantes multinucleadas, que son los osteoclastos. Aquí no se ve muy bien la laguna de Hauship. Aquí, bueno, esta imagen no me gusta, pero bueno, se lo puse porque aquí está el osteoclasto en su laguna de Hauship y le ponen a este que bones in space, huesos en espacio. Vamos ahorita a hablar de qué es la laguna de Hauship o la laguna de resorción. Ok, ya les he dicho que el osteoclasto tiene la función de remodelar hueso. Ok, el osteoclasto dentro de su lagunita de Hauship está en contacto con el hueso a través de algo que se llama la zona de sellado. La zona de sellado le ayuda al osteoclasto a estar adherido firmemente al hueso. Esto se da gracias a que el osteoclasto tiene como unas patitas, ¿ok? Varias patitas, ¿no? Patitas cortas. Esas patitas cortas que se ven aquí abajito reciben el nombre de ruffle border, o la traducción es borde en encaje, ¿ok? Esquemáticamente se da aquí como en 2 dimensiones, pero eso es tridimensional, ¿no? Ocurre en todo el osteoclasto, en toda la circunferencia de él, y eso es lo que le da al osteoclasto el microambiente especializado para que él pueda remodelar huesos. O sea, ustedes se me dirán que para remodelar huesos no es cualquier célula, tú tienes que tener una capacidad de destrucción importante, ¿no? Y ya vamos a ver que eso se da gracias a las lisosimas, que hacen que el osteoclasto disminuya el pH perdón, y en esta área se da un pH ácido, que gracias a ese pH ácido el osteoclasto puede destruir hueso y remodelarlo gracias a esto, ¿no? Entonces, esta es la imagen del libro. Básicamente te explica la importancia de el osteoclasto y su zona de sellado y el borde en encaje, ¿no? Que están los osteoclastos aquí, gigantes multinucleados, en su respectiva zona de sellado, en su laguna de Hauship. Y bueno, aquí se me va a tocar leerles para explicarles, ¿no? Dice aquí, el osteoclasto es una célula gigante multinucleada que se deriva de monocitos, o sea que son primos los macrófagos. ¿Okay? Vemos entonces aquí, ya les expliqué la imagen. En el diagrama de acá abajo vemos el osteoclasto con su zona de sellado, o sea que entre el osteoclasto y hueso están herméticamente sellados, gracias a integrinas que ustedes saben que son, ya las conocen, ¿no? Esta zona de sellado rodea al borde en encaje. El borde en encaje son microvellosidades y proyecciones citoplasmáticas que están en contacto con la matriz ósea. En este espacio, el pH, como dice aquí, está a 4.5. El pH de nuestra sangre, ocurre en un promedio de 7.35 a 7.45. Este pH 4.5 es bien ácido, es extremadamente ácido, de hecho es un pH incompatible con la vida, pero el osteoclasto lo usa gracias a bombas de protones o bombas de hidrogeniones que le ayudan a degradar la matriz ósea, gracias a otras enzimas como las metaloproteinasas que usted conoce, ¿no? Que degradan la matriz extracelular. Esta acidificación de este medio promueve que la hidroxiapatita se disuelva y estimula otras hidrolasas que a la vez van a favorecer la resorción de hueso. ¿Ok? Cuando esto pasa, ese hueso que se degrada en sus materias primas. Por ejemplo, se va a degradar en el calcio, que es importante. Y entonces este calcio se va a regresar a la sangre. Y este calcio en la sangre, este calcio va a aportar a la sangre, ¿no? Por eso es que cuando hay disminución del calcio en la sangre, a los osteoclastos se les llama para que comiencen a resorcer hueso y manden este calcio que se forma en la sangre para poder cubrir el defecto o ¿cómo le digo una palabra que sirva? El déficit metabólico que hay por esa ausencia de calcio. O sea, entonces vean ustedes que es interesante, ¿no? Y esto ocurre constantemente. O sea, si su ingesta en calcio disminuye, una hormona que se llama la paratormona activa por un mecanismo de retroalimentación que se da en la clase de endocrino y fisiología, le pega acá al osteoclasto, le manda la señal
y el osteoclasto comienza a resorcer la matriz ósea para poder obtener calcio, para poder mandarlo a la circulación sistémica para que usted tenga calcio para poder mantener su metabolismo basal. Entonces, sabes que esto es una ciencia completa, ¿no? A mí me gusta limitarme a estas cosas, pero bueno, me tengo que extender, lamentablemente, a hablar cosas de fisiología y bioquímica que no son mi área, pero bueno, se las menciono y yo veo que ustedes están haciendo enlace con estas cosas, con sus otras materias como bioquímica, después ahora con fisiología, como alguien me comentó en una clase de adiposo, ¿no? Eso me gusta que ustedes despierten interés y vayan más allá que yo. Claro, después se van a dar cuenta que nadie puede saber de todo. Nadie es un todólogo, los todólogos son nadólogos, por eso es que todos aspiramos a ser especialistas. Créanme que el cirujano no sabe auscultar tan bien como el internista, no sabe diagnosticar tan bien como el internista, pero a su vez el internista no sabe operar tan bien como el cirujano, y ni hablemos del patólogo. ¿Cómo le llaman a eso, no? Zapatero a sus zapatos. Pero me gusta que ustedes complementen lo que yo les digo y que estas cosas moradas y rosadas ustedes le encuentren sentido. Para eso yo estoy aquí. Y para eso ustedes están pagando una universidad que barata no es. Entonces, ya esto se los dije básicamente anteriormente, ¿no? Porque ya se los leí. No me gusta leer, pero estas cosas que yo no manejo me toca leerlas, ¿no? El osteoclasto, gracias a su bomba de protones, acidifica y comienza a remover esa hidroxiapatita. Recuerden, acidifica a un pH de 4.5. O sea, el día de mañana que a usted le toque rotar un paciente en un pH de 6 ya está incompatible con la vida. Así que si me dan 4.5, no se puede vivir a ese pH. Pero en el hueso sí, gracias a estos microambientes que estas células especializadas saben crear. Entonces, no solamente acidifica el medio, sino que también libera metaloproteinasas que comienzan a degradar esta matriz ósea. Y esta matriz ósea lo que va a hacer es favorecer que esto se degrade y entonces se libere calcio, ¿no? El calcio aquí y él lo libera entonces de la circulación sistémica para reponer esta ausencia de calcio, ¿no? Esto ocurre ya que se secreta la paratormona, que se secreta por una hormona que se llama la paratiroides, que estimula al osteoblasto para que él secrete las sustancias que ya les mencioné anteriormente, ¿no? El factor estimulador de colonia de macrófago y el RANK-L. Entonces es un mecanismo de alimentación, retroalimentación que usted va a aprender a integrar cuando de sus otras clases de fisiología, etc. Creo que eso se resume en un diagrama acá. Ok, digamos que usted por X o Y motivo cursa con niveles... Me cayó la ropa, denme 2 minutos. Listo, si me da raya con el proceso. Yo pongo la ropa seca en el balcón y la abriese a la tumba. Me molesta más cuando estoy durmiendo y se me olvida meterla que tengo que pararme a recoger esa tontería. Pero bueno, se seca bien. Bien, usted tiene una concentración en sangre de calcio disminuida. X o Y motivo. No ingiere calcio. Hay condiciones patológicas como tal que en la que el calcio está disminuido. Su transporte a nivel celular está alterado porque tú tienes una condición metabólica predisponente. No le voy a hablar mucho de eso porque eso usted lo integra con sus clases clínicas como tal, ¿no? Si hablamos de eso, la clase dura 3 horas y me meto en campos que no me corresponden. Bueno, su cuerpo es sabio y él tiene detectores de niveles bajos de calcio y entonces te activan a la hormona paratiroidea a través de la paratiroides, que son unas glandulitas que son como unas lentejitas que se encuentran cercanitas a la tiroides, por eso son paratiroides. Esta disminución de calcio va a gatillar que se libere hormona paratiroidea. Entonces, a nivel del hueso va a ser lo que usted ya conoce, va a estimular al osteoblasto a que secrete factor estimulador de colonia de macrófago, va a estimular RANK-L, va a hacer que los monocitos se fusionen y creen el osteoclasto. El osteoclasto se va a meter en su host shape laguna y va a comenzar a acidificar el pH, va a comenzar a comerse el hueso y va a fabricar calcio a través de ese hueso comido, por así decirlo. Y entonces va a comenzar a liberar calcio a la circulación y entonces se van a poder restablecer los procesos metabólicos que son dependientes de calcio. También la hormona paratiroidea
va a hacer que el riñón deje de filtrar calcio a través de la orina. Entonces él pone un filtro para que diga, hey, deja de botarme el calcio, necesito el calcio. Entonces el riñón también va a comenzar a reabsorber calcio. Y a través del intestino se va a aumentar la absorción de calcio. O sea que el cuerpo comienza a hacer lo posible para que el poquito calcio que tenga no se pierda. Siempre les he dicho, su cuerpo es muy sabio. Claro, usted lo verá esto más bonito en su clase de fisiología. Esto no es mi área, ¿no? Yo me emociono cuando veo las imágenes escaneadas tan bonitas con tanto detalle. Pero eso también es bonito, ¿no? La verdad es que a mí me gusta mucho esto porque esto es muy dinámico para mí. Mi mente no funciona en esas esferas. Así que sorry. Bien, el osteoclasto. Ya les dije que el osteoclasto se come el hueso, ¿ok? Cuando el osteoclasto no cumple su función, los huesos crecen y no se remodelan. Esto va a condicionar una enfermedad que se llama la osteopetrosis. Yo nunca la he visto, es bien rara, pero bueno. Miren, comparen estos huesos normales versus estos huesos tan engrosados, porque el osteoclasto no se pudo comer este exceso de huesos, que me llaman huesos de marfil. ¿Por qué ocurre? Porque el osteoclasto no tiene su ruffle border o su borde de cepillo, por lo tanto no puede hacer esa zona de sellado, no puede acidificar el pH y no puede entonces reabsorber este hueso. Y el hueso comienza a crecer. Y usted recuerde que en el hueso hay médula ósea. Entonces este hueso engrosado comienza a comprimir esa médula ósea y por lo tanto los progenitores sanguíneos no van a poder desarrollarse. Entonces estos pacientes van a tener cuentas disminuidas en sangre. Van a tener anemia porque tienen la hemoglobina baja, van a tener leucopenia porque los precursores de glóbulos blancos no van a poder desarrollarse bien. Interesante esto, ¿no? Entonces supuestamente esto ocurre porque hay genes defectuosos a nivel de las bombas de protones, de los ruffle borders o también de los canales de cloro, ¿no? Los canales de cloro, o sea, esto es un resumen, ¿no? Esto es más complicado de lo que parece. Pero usted entiende aquí cómo entender la acción del osteoclasto, cómo a nivel celular él se comporta, te ayuda a entender la patología o las bases patológicas de ciertas enfermedades. Y cuando tú entiendes esto, tú puedes comenzar a extrapolar posibles tratamientos, ¿no? Por eso es que este curso que yo les doy son las bases de la enfermedad. Es un curso básico que es importante, pero es bien bonito, ¿no? Es como una parte dura de la medicina, parte cruda de la medicina, pero que es importante. Entonces vamos a hablar un poquito de la matriz ósea por acá. La matriz ósea es puros materiales inorgánicos casi es puro calcio y fosfato que se liga en esta cosa que es el componente importante de la matriz ósea, que es la hidroxiapatita de calcio, entre otros. Estas son preguntas de examen, ¿no? El colágeno que encontramos en la matriz ósea es colágeno tipo 1. Vemos protoglucanos, bastantes también, y vemos la glucoproteína que ya les he mencionado, que es la osteonectina. Encontramos proteínas ligadoras de calcio, ya hablamos de la osteocalcina, y el trabajo coordinado de todas estas moléculas junto con los inorgánicos es lo que dan a la matriz ósea su dureza y su resistencia. ¿Y por qué se ve rosada? Porque cuando yo decalcifico esto en ácido fórmico, la matriz queda casi puro colágeno, por eso es que el hueso se ve rosadito a través de la HY. Entonces, el periósteo, como dice aquí, ¿no?, es parecido al pericóndilo del cartílago, es tejido conectivo que rodea el hueso, lo ven acá, ¿no? En este caso es un tejido conectivo denso que tiende a ser más irregular, tejido fibroso, que usted va a encontrar acá los fibroblastos, ¿no?, que sean así fusiformitos, y también va a encontrar vasos sanguíneos. No se ven aquí, pero en el periósteo hay unas fibras importantes especiales que le llaman fibras perforantes o fibras de Sharpey. Sharpey es como el perrito arrugado. Entonces estas fibras penetran al periósteo y se unen al hueso. Gracias a eso es que usted no es fácil separar al periósteo del hueso, gracias a las fibras de Sharpey. Entonces vemos que el periósteo tiene una celularidad bastante variable, y aquí van a encontrar ustedes células sobre todo osteoprogenitoras, cosa que si pasa algo con el hueso, la célula osteoprogenitora va a poder suplir esta carencia, ¿no? Periósteo, que es tejido conectivo, en este caso sobre todo denso y regular. Bien bonita esta imagen, ¿no? Ve la relación del tejido conectivo con el hueso. Ambos son rosados, pero ve que son bien distintos, ¿no? Por eso es que aquí hay que ver y aprender a ver. El endosteo, ya les dije que esta es médula ósea con precursores óseos, ¿no? El endosteo es tejido conectivo que rodea la cavidad medular y separa el tejido hematopoyético del tejido óseo como tal, ¿ok?
En el endosteo ustedes encontrarán células osteoprogenitoras, o sea que en determinadas circunstancias se puede diferenciar hacia células de hueso. También encuentra colágeno y puede encontrar células repetidoras de hueso, que ustedes ya saben que son los osteoblastos que adquieren esta función. Entonces, esta es la misma imagen que les puse en la clase anterior de la médula ósea, ¿no? No que médula ósea, de la médula espinal que la cubren sus vértebras. Entonces aquí está la médula ósea, que es tejido neural, acá hay músculo esquelético y entonces acá está el hueso de la vértebra con su tejido hematopoético de la médula ósea que le corresponde, y acá algo de fibrocartílago, que es el cartílago que encontramos en la columna vertebral. Tienes aquí tu hueso rosado porque está decalcificado y lo rodea su respectivo periósteo, y dentro de lo que separa la médula ósea del hueso es el endósteo. Saben que de una sola imagen todo lo que se puede rescatar. Entonces, ¿para qué sirve la matriz ósea a nivel clínico, no? Usted conoce que la osteoporosis es una cosa que es inevitable, ¿no? Con el tiempo, en los pacientes envejecidos, normal, el envejecimiento es normal, los pacientes eventualmente dejan de movilizarse con edad, y a nivel hormonal, las mujeres posmenopáusicas, su hueso comienza a desmineralizarse, o sea, pierde parte de su mineralización, que ya hemos visto bastante, ¿no? Y es un hueso que es menos sólido, por lo tanto es menos fuerte. Esto forma parte del fundamento de la osteoporosis. Esto se debe a que hay un desbalance entre formación y remodelación de hueso, porque el osteoclasto está destruyendo más de lo que se va formando. Esto es hasta cierto punto normal. Esto hace que se pierda calcio y entonces la densidad del hueso disminuye. Y estos huesos son más débiles entonces. Por eso es que una persona de 70 años no te puede correr una maratón ni te puede levantar 100 kilos de pesas, porque sus huesos son más débiles, sus músculos son más débiles y sus cartílagos probablemente son inexistentes ya o están debilitados. Entonces, todo lo que yo les explico forma parte de las bases de la enfermedad. Bien, denme aquí 2 minutos. Voy a parar la clase para hablar entonces de los tipos de hueso.